Trump amenazó a México con aranceles del 25%, dijo que iba a cerrar la frontera, prometió deportaciones masivas, y durante semanas todo el mundo esperaba que México se arrodillara. Pero lo que nadie esperaba es que Claudia Sheinbaum ya tenía preparada una respuesta que podría paralizar la economía estadounidense en menos de 90 días. Hoy les voy a explicar cómo el intento de humillación de Trump se convirtió en la peor jugada de su carrera política. Bienvenidos. Soy Piers Morgan. Y esta noche vamos a hablar de algo que los medios estadounidenses no quieren discutir. Vamos a hablar de cómo Donald Trump intentó intimidar a México, de cómo pensó que podía repetir las mismas tácticas que usó en su primer mandato, y de cómo, esta vez, todo le salió terriblemente mal. Llevo más de 30 años en el periodismo. He entrevistado a presidentes, dictadores, millonarios y criminales. He visto arrogancia en todos los niveles del poder. Pero lo que presencié en las últimas semanas entre Washington y Ciudad de México es algo que nunca había visto. Es la historia de cómo un presidente estadounidense subestimó completamente a su vecino del sur, y de cómo ese error podría costarle todo. Déjenme empezar por el principio. Cuando Trump ganó las elecciones en noviembre de este año, inmediatamente comenzó a hablar de México. Era su tema favorito: el muro, los migrantes, los carteles, el fentanilo. Cada discurso, cada conferencia de prensa, cada publicación en redes sociales mencionaba a México como si fuera el enemigo número uno de Estados Unidos. Y la verdad es que esto no era nuevo. Trump hizo exactamente lo mismo en 2016. Usó a México como su villano perfecto. Era fácil, era conveniente y funcionaba con su base electoral. Pero lo que Trump no entendió es que el México de 2025 no es el México de 2016. Y Claudia Sheinbaum no es Enrique Peña Nieto. Les voy a contar algo que muy poca gente sabe. En las semanas posteriores a la elección de Trump, mientras él celebraba su victoria y prometía mano dura contra México, en el Palacio Nacional de Ciudad de México estaba ocurriendo algo completamente diferente. Sheinbaum había reunido a un equipo de economistas, estrategas y expertos en comercio internacional. No estaban entrando en pánico, estaban planificando. Uno de los asesores que participó en esas reuniones me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que Sheinbaum les preguntó una cosa muy simple. Les preguntó cuánto tiempo podría sobrevivir la economía estadounidense si México dejara de cooperar completamente. Y la respuesta los sorprendió a todos. La respuesta fue que Estados Unidos entraría en crisis seria en menos de 3 meses. Ahora, ustedes se preguntarán cómo es posible que México tenga ese poder sobre Estados Unidos, y eso es exactamente lo que voy a explicarles esta noche, porque la relación económica entre estos dos países es mucho más profunda y mucho más complicada de lo que Trump jamás entendió. Empecemos con los números básicos. El comercio entre México y Estados Unidos supera los 800,000 millones de dólares anuales. Eso es 800,000 millones. Para que se den una idea de lo que significa esa cifra, es más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo. Es más que toda la economía de Suiza, de Argentina, de Sudáfrica. Pero el número total no cuenta toda la historia. Lo que realmente importa es qué tipo de comercio es este. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque no estamos hablando de México vendiendo sombreros y tequila a Estados Unidos. Estamos hablando de cadenas de producción completamente integradas. Les voy a dar un ejemplo que ilustra perfectamente esto. Un automóvil fabricado en Detroit cruza la frontera entre México y Estados Unidos un promedio de 8 veces antes de estar terminado. 8 veces.
Las piezas van y vienen, se ensamblan en un lado, se procesan en el otro, regresan para más ensamblaje. Es una danza industrial que ha tardado décadas en perfeccionarse. Y Trump quería interrumpir todo eso con aranceles del 25%, sin entender que esos aranceles no castigarían principalmente a México, castigarían a las empresas estadounidenses. Castigarían a los trabajadores estadounidenses, castigarían a los consumidores estadounidenses. Pero déjenme contarles qué pasó específicamente en las primeras semanas de diciembre, porque aquí es donde la arrogancia de Trump chocó directamente con la realidad. El 25 de noviembre, Trump anunció en una conferencia de prensa que impondría aranceles inmediatos a todos los productos mexicanos. Dijo que México estaba enviando criminales a Estados Unidos. Dijo que el fentanilo cruzaba la frontera sin control. Y dijo que si México no hacía algo al respecto, él tomaría medidas drásticas. Lo que Trump esperaba era una llamada telefónica desesperada de Sheinbaum. Esperaba que México entrara en pánico, esperaba negociar desde una posición de fuerza absoluta. Eso era lo que había funcionado antes. Eso era lo que siempre funcionaba, pero la llamada nunca llegó. En lugar de eso, Sheinbaum apareció en Televisión Nacional Mexicana con una sonrisa tranquila y un mensaje muy claro. Dijo que México no negociaría bajo amenazas. Dijo que su país tenía opciones que Estados Unidos ni siquiera había considerado. Y dijo que si Trump quería una guerra comercial, México estaba preparado para darle una. Les voy a ser honesto. Cuando vi esa conferencia de prensa, pensé que Sheinbaum estaba cometiendo un error. Pensé que estaba siendo demasiado confrontacional, que debería haber buscado el diálogo. Pero lo que no sabía en ese momento era lo que México tenía preparado detrás de las cortinas. La primera respuesta de México no vino en forma de aranceles, vino en forma de información. El gobierno mexicano publicó un informe detallado sobre cuántos empleos estadounidenses dependían directamente del comercio con México, y los números eran devastadores para el argumento de Trump. Estamos hablando de 5 millones de empleos estadounidenses, 5 millones de familias que dependen de que la frontera funcione correctamente, 5 millones de personas que podrían perder su sustento si Trump cumplía sus amenazas, pero eso no fue todo. El informe también detallaba cuáles estados serían los más afectados, y aquí viene lo irónico. Los estados más afectados eran precisamente los estados que votaron por Trump. Texas, Arizona, Michigan, Ohio, todos estados con economías profundamente conectadas con México. En Texas solamente, más de 1 millón de empleos dependen del comercio transfronterizo. 1 millón de empleos en un solo estado. Y Trump estaba amenazando con destruir todo eso por un titular de noticias. Ahora déjenme explicarles algo sobre la psicología de Donald Trump, que es fundamental para entender lo que pasó después. Trump es un hombre que no puede admitir errores. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Su ego simplemente no se lo permite. Entonces, cuando empezó a recibir llamadas de gobernadores republicanos preocupados, cuando los empresarios empezaron a quejarse, cuando Wall Street empezó a ponerse nervioso, Trump no retrocedió, dobló la apuesta. El 3 de diciembre, Trump tuiteó que México iba a pagar un precio muy alto por su insolencia. Usó exactamente esa palabra, insolencia. Como si Sheinbaum fuera una empleada que le había faltado el respeto a su jefe. Y ese fue el momento en que todo cambió. Porque Sheinbaum respondió de una manera que nadie esperaba. En lugar de responder con más retórica, respondió con historia. Y lo que dijo esa noche sacudió los cimientos de la relación entre los dos países. Sheinbaum apareció frente a un mapa de Norteamérica de 1845.
y empezó a explicar algo que la mayoría de los estadounidenses nunca aprendieron en la escuela. Empezó a explicar cuánto territorio le quitó Estados Unidos a México. 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Eso es lo que Estados Unidos se llevó. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, gran parte de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma. Más de la mitad de lo que era México pasó a manos estadounidenses y Sheinbaum preguntó algo muy simple. Preguntó si Trump quería hablar de quién le debe qué a quién. Preguntó si Estados Unidos estaba listo para tener esa conversación. Preguntó cuánto valdría hoy ese territorio si se calculara a precios actuales. Ahora, obviamente, esto no significa que México vaya a recuperar California mañana. Eso no va a pasar. Pero el punto de Sheinbaum era otro. Su punto era que la relación entre Estados Unidos y México no es la relación entre un país fuerte y uno débil. Es una relación compleja, con una historia compleja, donde ambos lados tienen reclamos legítimos y ambos lados tienen vulnerabilidades. Y esa fue la primera vez que vi a Trump quedarse en silencio sobre México por más de 24 horas, porque no sabía cómo responder a eso. No tenía un insulto preparado para la historia. No tenía un tuit que pudiera borrar 2 siglos de agravios. Pero déjenme contarles lo que estaba pasando mientras tanto en los mercados financieros, porque ahí es donde realmente se sentía la tensión. El peso mexicano, que muchos esperaban que colapsara ante las amenazas de Trump, se mantuvo sorprendentemente estable. Y la razón es fascinante. Los inversores internacionales estaban viendo algo que Trump no podía ver. Estaban viendo que México tenía cartas que jugar. Estaban viendo que esta no era una negociación unilateral. De hecho, algunos fondos de inversión empezaron a apostar contra el dólar. Sí, escucharon bien, contra el dólar, no contra el peso, porque calculaban que si Trump realmente implementaba sus amenazas, el daño a la economía estadounidense sería mayor que el daño a la economía mexicana. Les voy a explicar por qué esto tiene sentido. México ha pasado años diversificando sus relaciones comerciales. Ha firmado acuerdos con Europa, con Asia, con América del Sur. Sí, Estados Unidos sigue siendo su socio más importante, pero ya no es el único socio. México tiene opciones. Estados Unidos, por otro lado, ha construido toda su infraestructura industrial asumiendo que México siempre estaría ahí. Las fábricas estadounidenses dependen de componentes mexicanos, las granjas estadounidenses dependen de trabajadores mexicanos. Los consumidores estadounidenses dependen de productos ensamblados en México. Es una dependencia que se construyó durante décadas, y Trump pensaba que podía romperla con un tuit. Ahora, quiero contarles sobre una reunión que ocurrió la segunda semana de diciembre. Una reunión que no fue reportada por ningún medio de comunicación. Una reunión que me contó una fuente muy cercana a la Casa Blanca. Trump convocó a sus asesores económicos. Quería saber exactamente cuál sería el impacto de los aranceles. Y lo que le dijeron no le gustó nada. Le dijeron que los precios de los automóviles subirían inmediatamente. Le dijeron que los precios de los alimentos subirían. Le dijeron que la inflación, que había sido su gran promesa de campaña controlar, se dispararía otra vez. Pero lo más importante es lo que le dijeron sobre el empleo. Le dijeron que si México respondía con aranceles equivalentes, lo cual era casi seguro, cientos de miles de empleos estadounidenses estarían en riesgo inmediato, no en años, en meses, tal vez en semanas. Y aquí es donde entra en juego algo que muy poca gente entiende sobre la economía moderna. Los aranceles no funcionan como funcionaban hace 100 años. En una economía globalizada, con cadenas de suministro integradas, los aranceles son como dispararte en el pie para molestar a tu vecino. Déjenme darles un ejemplo concreto.
General Motors tiene plantas en México que producen motores para sus vehículos estadounidenses. Si Trump pone un arancel del 25% a esos motores, General Motors tiene dos opciones. Puede subir el precio de sus vehículos, lo cual significa que los consumidores estadounidenses pagan más, o puede absorber el costo, lo cual significa que la empresa tiene menos ganancias y probablemente despide trabajadores. En ninguno de los dos escenarios México paga el arancel. El arancel lo pagan los estadounidenses, siempre. Esa es la realidad económica que Trump nunca quiso entender. Pero volvamos a lo que estaba pasando en México, porque mientras Trump se debatía internamente, Sheinbaum estaba moviendo piezas en el tablero internacional. La tercera semana de diciembre, México anunció una serie de reuniones con representantes de China. No eran reuniones secretas. Al contrario, fueron muy publicitadas. El mensaje era claro. Si Estados Unidos quería alejarse de México, China estaba más que feliz de acercarse. Y esto es algo que debería preocupar profundamente a cualquier estratega estadounidense, porque la presencia china en América Latina ha crecido enormemente en los últimos años. China ha invertido miles de millones en infraestructura, en minería, en energía. Y México ha sido relativamente cauteloso con China, precisamente porque tenía una relación privilegiada con Estados Unidos, pero si Estados Unidos destruye esa relación, ¿qué razón tiene México para no abrirse completamente a China? ¿Qué razón tiene para no permitir inversiones chinas masivas? ¿Qué razón tiene para no convertirse en la puerta de entrada de productos chinos al mercado norteamericano? Esa es la pregunta que Trump nunca se hizo. Estaba tan concentrado en castigar a México que nunca pensó en las consecuencias de largo plazo. Nunca pensó en quién llenaría el vacío que Estados Unidos dejaría. Les voy a contar algo más sobre las negociaciones que ocurrieron esa semana, porque hubo negociaciones. A pesar de toda la retórica pública, hubo conversaciones privadas entre funcionarios de ambos países. México puso 3 condiciones sobre la mesa. La primera era respeto. Suena simple, pero era fundamental. México exigía que cualquier negociación se hiciera entre iguales, no como si Estados Unidos estuviera dictando órdenes a un subordinado. La segunda condición era reconocimiento. México quería que Estados Unidos reconociera públicamente la importancia de la relación bilateral, que reconociera cuánto depende la economía estadounidense del comercio con México, que reconociera que esto no es caridad, sino beneficio mutuo. La tercera condición era la más complicada. México quería que Estados Unidos dejara de usar la migración como arma política. Quería una discusión seria sobre reforma migratoria, no amenazas y deportaciones masivas, y aquí es donde Trump mostró su verdadera naturaleza. Rechazó las 3 condiciones. Dijo que Estados Unidos no necesitaba reconocer nada. Dijo que México debería estar agradecido de que Estados Unidos siquiera hablara con ellos. Dijo que la migración era problema de México y punto. Cuando me enteré de esto, entendí que Trump no quería una solución, quería un enemigo. Necesitaba a México como villano para su narrativa política. Un acuerdo exitoso no le servía. Lo que le servía era el conflicto permanente. Pero lo que Trump no calculó es que Sheinbaum también tiene necesidades políticas. Y en México la imagen de una presidenta que se enfrenta a la arrogancia estadounidense es extremadamente popular. Cada insulto de Trump hacia México aumentaba la aprobación de Sheinbaum. Cada amenaza la hacía más fuerte políticamente. Es una ironía perfecta. Trump pensaba que estaba debilitando a México, pero en realidad estaba fortaleciendo exactamente a la persona que quería debilitar. Ahora quiero hablarles de algo que casi nadie está discutiendo. Quiero hablarles del papel de Canadá en todo esto.
porque Canadá es el tercer país en el Tratado Comercial de Norteamérica. Y su posición en este conflicto es fascinante. Canadá tiene sus propios problemas con Trump. Trump ha amenazado a Canadá casi tanto como ha amenazado a México. Ha hablado de aranceles, de renegociar tratados, incluso ha hecho bromas sobre anexar a Canadá como el estado número 51. Pero aquí está lo interesante. Canadá y México han empezado a coordinar sus respuestas, no públicamente, pero sí en privado. Han compartido información sobre las tácticas de Trump, han discutido posibles respuestas conjuntas, han explorado cómo pueden apoyarse mutuamente. Esto es algo que Estados Unidos debería considerar muy cuidadosamente, porque si sus dos vecinos más cercanos, sus dos socios comerciales más importantes, deciden que Estados Unidos es un socio poco confiable, las consecuencias serían enormes. Imaginen un escenario donde Canadá y México firman un acuerdo comercial bilateral que excluye a Estados Unidos. Imaginen que ambos países deciden priorizar el comercio entre ellos sobre el comercio con su vecino del sur. Imaginen que ambos países abren sus puertas a inversores europeos y asiáticos que antes habrían ido a Estados Unidos. Ese escenario, que habría parecido imposible hace unos años, ahora es cada vez más plausible, y todo por la arrogancia de un hombre que pensó que podía intimidar a sus vecinos sin consecuencias. Déjenme contarles ahora sobre los sectores específicos que serían más afectados si esta guerra comercial escala. Porque los números generales son impactantes, pero los detalles son aún más reveladores. Empecemos con la agricultura. Estados Unidos exporta enormes cantidades de maíz, soja, trigo y